Shoah ahora. Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarat, en su casa, a Graciela Chelacoan. Hola, Chela. Hola, ¿qué tal, Raquel? ¿Qué tal, Radio Sefarat, oyentes? Pues muy bien, seguro que te echan de menos. Ya saben que Graciela es experta en antisemitismo y Shoah y una de las personas que mejor nos puede hablar de Auschwitz en estos días en los que las informaciones nos dan noticia de que ha batido el récord de visitas en 2016 con 2 millones de personas que han asistido o que han visitado este memorial de Auschwitz-Birkenau. El significado de Auschwitz. Mira, Auschwitz es la metáfora de todo lo malo que pudo, es una definición mía, de todo lo malo que ha podido ocurrir durante la Segunda Guerra Mundial con toda Europa, con los judíos en especial, pero con toda Europa. Es lo más parecido al mal absoluto que uno puede pensar que exista, no solo por el tamaño de Auschwitz, del campo y todos los campos que estaban alrededor, porque cuando hablamos de Auschwitz hablamos siempre, nombramos a Auschwitz, pero ya Auschwitz era un gran complejo que formado por 3 grandes ciudades, entre comillas, que era Auschwitz I, que es donde fue el primero que se abrió con presos polacos fundamentalmente y muy pocos judíos. Después Auschwitz II, Birkenau, que esa fue el cementerio total de todos los judíos. Birkenau en realidad habría que hablar de Birkenau y no de Auschwitz cuando queremos hablar del horror. Y Auschwitz III, que era la Buna, que eran las fábricas que estaban trabajando, una de ellas, que donde estuvo Primo Levi, el gran superviviente y escritor, que era tratar de hacer caucho sintético, con distintas industrias que utilizaban mano esclava a los presos de los internados en los campos de concentración de Auschwitz I y Auschwitz II. Y la magnitud del horror, el significado de Auschwitz se puede englobar todo el horror ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial ha sucedido a partir de Auschwitz. Auschwitz fue el tercer campo que se abrió de exterminio, todo en territorio polaco, de los 5 campos de exterminio. Es el mejor conservado porque la dimensión es impresionante y eso que se conserva nada más que una tercera parte de lo que en realidad fue el complejo de Auschwitz. De Birkenau, que es lo que más se visita. Yo entiendo que la gente cada vez quiera ir, primero porque se está publicando muchísimo en español y todos los países están recuperando la memoria de Auschwitz, la memoria de la Segunda Guerra. Y segundo, porque la educación en las escuelas, ya conozco varias escuelas que han ido con los alumnos a Auschwitz, a Cracovia y Auschwitz es el viaje de estudios, digamos, que hacen, y la gente poco a poco ha tomado conciencia de lo que es el horror. El Auschwitz desconocido. Bueno, algo que a mí me sorprendió muchísimo fue la existencia de un taller de carpintería y electricidad en Auschwitz, en Birkenau, que era donde mandaban a la gente joven y sana a aprender a trabajar, a hacer carpintería, electricidad, fontanería. El que dirigía la escuela de construcción de Auschwitz fue Charles Papiernik, que vivió yo creo que hace unos años murió,
pero hasta hace 3 años seguía vivo, y él decía, yo sé que lo que están haciendo con nosotros ahora es prepararnos para seguir construyendo y aumentando el tamaño de los campos y de Auschwitz en especial, pero era una forma de sobrevivir, y trabajaban los jóvenes, los nazis llamaban que vengan hoy los electricistas, que vengan los fontaneros, y entonces de esa escuela de construcción me enteré hace muy poco, cuando conocí el libro de Charles Papiernik. Entonces, no sé, yo ya he estado 4 veces en Auschwitz, la primera en el año 2000, cuando todavía no estaba preparado para turistas. Ahora parece un parque temático, cosa que me molesta mucho, pero en el año 2000, la primera vez que fui con el padre de Patrick Debois, estaba todo como había quedado después del final de la guerra. Inclusive se podía entrar de día, de noche, no cerraban la puerta a las visitas, ¿no? Y esta escuela de construcción, así se llamaba, no la conocí hasta hace unos 7, 8 años, que tuve la oportunidad de leer el libro de Papiernik, y eso me demostró que nunca vamos a terminar de conocer lo que significó Auschwitz o lo que significó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Auschwitz desde dentro. Desde el juicio de Eichmann hay que reconocer que la gente ha tomado conciencia de lo que había que hablar. Cuando terminó la guerra, los testimonios no abundaban, salvo Primo Levi, Liana Milú, o sea, algunos escribieron, Charlotte Delbo, que escribió, aunque publicó recién en el 50, 60, porque la gente no los quería escuchar. Esa es la verdad, la gente se horrorizaba tanto que no querían saber qué había pasado, o qué pasaba ahí, o qué pasaron sus amigos, familiares que habían sobrevivido. En Israel también hubo un problema, que fue que para el Estado de Israel recién creado solo interesaban los mártires, los de la rebelión del gueto de Varsovia, aunque hubo muchas más rebeliones, y los héroes. Entonces la gente que no había sido héroe ni había luchado en los bosques y no había resistido, no era tomada en cuenta y eran un poco despreciados al principio, ¿no? Por inclusive el día de recordación de los mártires del Yom HaShoah en Israel. Entonces la gente no quería hablar, muchos no podían hablar, pero cuando después del juicio de Eichmann, hubo muchísima gente que se animó a dar testimonio, y muchos de los supervivientes con sus hijos o con sus nietos comenzaron a escribir su historia, su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial, para que sus nietos la conozcan. Entonces, por suerte, hay en este momento muchísimos libros editados en español sobre testimonio de mujeres, de niños, de hombres, y se puede acceder con mucha facilidad si uno tiene ánimos y fuerza como para leerlos. Exacto. Sí, ¿qué decías? No, te decía que antes hablabas de Primo Levi, que es quizá la gran referencia, pero hay muchas más. Hay muchas más, hay mucha gente que escribió después de la guerra o que no publicaron o publicaron. Una es Liana Milú, Juliana Tedeschi,
que escribió Hay un punto en la tierra, y el prólogo lo hace justamente Primo Levi. También fue en el 45, 46. Inclusive hay libros, yo tengo uno, del año 50, de que el centro judío de Cracovia recorrió todos los campos de desplazados, tomando testimonios. Están los originales, están en el archivo de Cracovia, tomando testimonio a todos los supervivientes. Y o sea que hay formas de, y bueno, aparte de internet, por supuesto, pero uno tiene que saber qué buscar. Hay muchos libros de testimonio, y a mí lo que más me interesa, siempre me ha interesado mucho más, los diarios, como ese hermoso programa de radio que has creado, que es Diarios de la Shoah, porque es el momento, es el ahora y el aquí y ahora lo que viene en los diarios. Y ese es un testimonio potentísimo, porque no hay deformación, entre comillas, de haber escuchado a otro, de haber leído, o confundir lo que ellos vivieron con lo que sale en alguna película. Y, por ejemplo, todos hablan de que era Mengele el que estaba siempre en la rampa, y no es cierto. O sea, Mengele estaba algunas veces, pero no siempre. Pero la gente, los supervivientes, cuando te hablan de su experiencia, hablan de que era el doctor Mengele, el doctor Muerte, el que estaba en la rampa haciendo la selección. Y aclarar que la selección solo se hacía con los judíos. Los polacos, rusos, checoslovacos, o sea, todas las nacionalidades que entraron al campo no eran seleccionados. Entraban todos o mataban a todos. Pero con los judíos sí había selección. Nos ofreces datos interesantísimos, Chela. Es inabarcable el tema Auschwitz. Totalmente. Lo es. Yo sigo leyendo y descubriendo. Quería contarte una anécdota de Charles Batielny en Argentina. Le hicieron una pregunta: ¿por qué él no se fue? O sea, no se fueron ellos cuando todavía podían hacerlo. Y la respuesta de él a mí me parece fantástica, que él dijo: los optimistas nos quedamos y los pesimistas se fueron, y ellos se salvaron, ¿no? O sea, ¿cómo podían saber? ¿Qué podían saber de lo que les esperaba, no? Ese de Charles, siempre tengo presente esa frase de Batielny. Auschwitz, récord de visitas. Para mí, que Auschwitz ha recibido tantas visitas y recibirá muchas más, tiene que ver mucho con la difusión que se ha hecho a través del cine y de la televisión y de internet de lo que realmente significó la Segunda Guerra Mundial y el nacionalsocialismo. Va mucha gente. Yo estuve ya 4 veces en Auschwitz. La primera, como que ya te comenté, en el año 2000, y todavía se podía entrar y visitar todo, y estaba, digamos, virgen el camino, ¿no? Inclusive estuvimos en el crematorio 1, que ya no se visita, está en lo que quedó fuera del campo visitable, digamos, ¿no? Pero, y a medida que fui yendo, cada vez estaban más organizados, y hasta hay una librería donde se pueden conseguir libros en español también. Yo creo que la gente ha tomado conciencia de que el Holocausto no es solamente cosa de judíos. Como dice la Declaración de Estocolmo, ha sido la maldad total, y toda Europa la ha sufrido. Entonces, creo que la gente ha empezado a ver lo que significó Auschwitz I, Auschwitz II, sobre todo. La Buna no se visita, porque sigue funcionando ahí una fábrica. Pero yo creo que la gente está tomando conciencia
de que el Holocausto no fue solo cosa de judíos. No solo judíos, murieron 50 millones de europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Los españoles, Chela, son la quinta nacionalidad en visitas a Auschwitz, teniendo en cuenta que nuestro país no sufrió directamente el Holocausto. ¿Cómo valoras esta posición española? Los españoles tuvieron otra, que fue Mauthausen, ¿no? Mauthausen en Austria. Y todavía el dolor persiste porque no han reconocido o no se ha tomado ninguna medida para, como no sea a nivel local, entre comillas, sea los ayuntamientos o las comunidades de los pueblos, de sus propios ciudadanos internados en Mauthausen. Pero mira, en uno de los campos, Majdanek, que es el que está más al norte, que el primer campo que liberaron los rusos, está al lado de Berlín, o sea, desde Majdanek se ve Berlín, o sea que desde Berlín se veía Majdanek. Al lado de los hornos crematorios hay una sala con lápidas, 76 nacionalidades había ahí cuando llegaron los rusos. Los alemanes no tuvieron tiempo de desocuparlo, y son todas unas lápidas pequeñitas negras con el nombre de las comunidades de los países los internados que murieron ahí, y una de las plaquitas dice español. Nunca averigüé quién logró llegar, trasladado me imagino. España es uno de los países que figura ahí, si fueron uno o fueron más personas, más españoles los que murieron en Majdanek. Pero viendo las lápidas de todas las nacionalidades, también aparece esta, y tampoco se recuerda aquí, o se le rinde homenaje, o no sé, Concha Díaz, la que es representante de Amílcar de Mauthausen en Madrid, me dice que sí, saben quién fue, pero los españoles, a fuerza de querer ver lo que significó el genocidio y los crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial, sé que le interesa a todos mucho el tema, y me alegra mucho que sean el quinto grupo, aparte de los japoneses, seguramente están en primer lugar. Polacos, británicos, estadounidenses, italianos y españoles. Seguro que los israelíes también tienen una presencia importante. Claro, pero eso no figura porque yo creo... Porque son muy poquitos. La marcha por la vida que hacen no la deben contar. Claro. Chela, ¿cómo hablabas de esa primera visita que hiciste a Auschwitz? Si alguno de nuestros oyentes nos está escuchando, ¿qué recomendación tienes si deciden visitar este campo de exterminio? Porque ahora te llevan guías. Hay guías en todos los idiomas, ella fue en el último, pese a que nuestro guía del viaje era Mario Sinaí. Después seguimos a Lituania y Letonia, pese a que nuestro guía era el gran guía que es Mario Sinaí. Auschwitz te obliga a poner para cada grupo un traductor, un guía preparado por el museo. Y por supuesto que la guía que nos tocó a nosotras, pese a que al principio lo miraba un poco mal a Mario, después se callaba la boca y aprendía ella, ¿no? Y la gente que vaya a Auschwitz, que exija que le dejen 10-15 minutos sin guía para caminar y conocer en Birkenau, sobre todo, entrar a las barracas, ver la barraca de los niños, que se está entera. La parte más entera es la parte de las mujeres, ¿no? Y que piden 10 minutos para que reflexionen, o frente a las lápidas que hay en el monumento atrás, que hace unos pocos años
creo que 10, 12 años, inauguró una placa en ladino, en judeo español. Entonces están ahí en todos los idiomas, una placa de homenaje que exijan al guía que no los haga correr, que los dejen pensar, recapacitar y reflexionar sobre lo que están viendo. Auschwitz I ahora es museo. Todas las barracas allí cada país tiene cada edificio que eran barracas, tiene allí una exposición. Pero lo interesante y lo importante realmente es Birkenau, porque lo otro se puede ver por internet, lo que sea, pero que no permita que lo lleven como si estuvieran conociendo. Esta es la Plaza Mayor, esta es calle Callao, o sea, que no permitan que los hagan ir como si estuvieran haciendo turismo. Auschwitz, Birkenau es un sitio de reflexión. Nunca más. Desgraciadamente, Auschwitz, todos queremos que Auschwitz nunca más, pero desgraciadamente genocidios se han visto y no sé cómo explicarte que el nunca más es una frase para muchos tiranos, muchos totalitarismos. El nunca más es una frase. Lo que está sucediendo ahora en Siria es un genocidio, es un crimen contra la humanidad, y el nunca más ahí no funciona. 200, 300.000 muertos, niños, y nunca más, ojalá nunca más, pero tenemos ejemplos muy cercanos acá en el corazón de Europa, de la culta Europa, que el genocidio no ha terminado. Ojalá nunca más, que nunca más no sea solo una frase.